El terror heló a Aira Rojas Castillo hasta los huesos. Un frío que nada tenía que ver con el viento cortante del pueblo de la sombra murmurante. No. Era el tipo de miedo que se te pega al alma, que te hace sentir que el suelo desaparece bajo tus pies, como si el destino hubiera venido finalmente a cobrar una deuda antigua e impagable. Desde el trauma de infancia que le había robado su voz, Aira Rojas Castillo era, para su familia, un fantasma andante. Una presencia incómoda, un recordatorio constante de una imperfección que empañaba el brillo que tanto anhelaban. No era solo muda, era la hermana defecto, una carga para la casa, que no valía ni lo que comía, como su madre Rojas Castillo gustaba de resaltar en susurros venenosos. Su vida en el pueblo de la sombra murmurante era una sombra, un eco distante de la vivacidad que llenaba los días de su hermana mayor, Elara Rojas Castillo. Elara Rojas Castillo, sí, era la joya de la familia, la personificación de la gracia y de la belleza que todos en el pueblo de la sombra murmurante admiraban. Sus cabellos eran como hebras de oro derretido, sus ojos, esmeraldas centelleantes, y su sonrisa, una promesa de todo lo bueno y deseable. Elara Rojas Castillo era el orgullo, la moneda de cambio, la promesa de un futuro grandioso. Aira Rojas Castillo era el secreto vergonzoso, mantenida al margen, invisible a los ojos del mundo y principalmente a los de su propia familia. La noticia del matrimonio con el temido rey hombre lobo Barik había caído sobre el pueblo de la sombra murmurante como un rayo en cielo azul, una mezcla de terror y un prestigio que pocos podían siquiera soñar. Barik no era solo un rey, era una leyenda viviente, un alfa supremo cuya furia era tan legendaria como su inmortalidad. Su figura imponente se cernía sobre los reinos vecinos como el coco, una fuerza de la naturaleza que nadie osaba desafiar. Casarse con él era una sentencia, de poder absoluto o de muerte segura, dependiendo de la suerte o de la falta de ella. Para la familia Rojas Castillo, era la oportunidad de ascenso social que tanto el padre Rojas Castillo codiciaba, un pasaporte a un estatus que jamás conseguirían por méritos propios. Elara Rojas Castillo, sin embargo, a pesar de toda su belleza y mimada crianza, tenía un miedo genuino, o quizás solo un capricho, que le impedía aceptar su destino. La idea de unirse a una bestia salvaje, de vivir bajo la sombra de un alfa hombre lobo, era demasiado para su naturaleza delicada y egoísta. Ella se negó, pataleando con la arrogancia de quien siempre ha tenido todo. «No iré, no seré arrojada a los lobos», vociferaba, con una intensidad dramática digna de las novelas que las sirvientas contaban por la noche. Y fue en ese momento de desesperación y crueldad calculadora que la madre Rojas Castillo, con un brillo perverso en los ojos, concibió un plan que ella consideró hilarante: enviar a Aira Rojas Castillo en su lugar. Aira, la muda, la invisible, la defectuosa. Ella sería el sacrificio perfecto. Su muerte sería esperada, un descarte conveniente. La familia se libraría de un estorbo, y el rey hombre lobo, en su furia, simplemente la descartaría como basura. Un problema menos, una reputación que cuidar. Aira Rojas Castillo escuchó el plan, aterrorizada, cada palabra martillando en su pecho como un tambor de guerra. No podía protestar, su voz atrapada en una jaula de silencio desde hace años. Pero sus ojos... sus ojos gritaban el horror que sentía. Ella sabía que su destino estaba sellado, y que la muerte era lo único que la esperaba en las garras del temido rey hombre lobo. La humillación de ser usada como un mero peón para la ira de un monstruo era avasalladora, un golpe que la dejó sin aliento. Era menos que nada, un objeto desechable. Pero, más profunda que la humillación, era su resignación. Aira Rojas Castillo había aprendido, desde temprano, que resistir era inútil, que el silencio era su única defensa. Se preparó para el fin, con una calma sombría que asustaría a cualquiera que osara mirar más allá de su superficie frágil.
La familia Rojas Castillo, ciega en su ambición y crueldad, no tenía la menor idea de que estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino el destino de todo el reino de Luna de Obsidiana. Imaginaban que estaban arrojando a Aira Rojas Castillo a los leones, pero estaban, sin saberlo, abriendo las puertas a algo mucho más grande, algo que ni en sus pesadillas más salvajes podrían concebir. Aira Rojas Castillo, vestida con un velo pesado que ocultaba su rostro y su identidad, una máscara de novia que era, en realidad, un manto funerario, temblaba. No era solo de frío, sino de un pavor que helaba hasta el alma, un presentimiento de que su vida estaba a punto de dar un giro total, o de extinguirse de una vez por todas. El viaje a la fortaleza Garra de Obsidiana estaba a punto de comenzar, y con él, el inicio de un pesadilla que ella esperaba que terminara rápidamente, quizás con una muerte indolora. Ella solo no sabía que el destino tenía otros planes, y que el silencio de ella sería la melodía que un rey hombre lobo esperaba desde hace siglos. El polvo levantado por las ruedas del carruaje parecía cargar consigo el peso de su propio destino incierto, cada grano un susurro cruel de lo que la esperaba. Aira, encogida en el asiento ricamente acolchado, se sentía un pez fuera del agua, un trapo viejo arrojado sobre un mueble de lujo. El viaje hasta la fortaleza Garra de Obsidiana era una tortura silenciosa. Cada sacudida en el camino de tierra, un recordatorio físico del abismo que se abría bajo sus pies. Los guardias de la familia, hombres rudos y con miradas de desprecio mal disimulado, la trataban con una mezcla de lástima y repulsa, como si fuera un paquete indeseable que necesitaba ser entregado y pronto olvidado. Ella sentía el peso de sus juicios, la certeza muda de que era una carga, una vergüenza que sería descartada de la forma más brutal posible. Su mente, sin voz para expresar el terror, repasaba incesantemente los momentos crueles de la partida del pueblo de la sombra murmurante. Las risas contenidas de su madre y padre, las miradas de escarnio de Elara, la hermana perfecta que debería estar en su lugar. La defectuosa se las arreglará con el rey hombre lobo, había susurrado su madre, con una sonrisa de serpiente, mientras la vestían con el pesado velo que ahora sofocaba su rostro y su esperanza. Ni notará la diferencia, pobrecita. Había completado su padre. Un cobarde que solo se preocupaba por la reputación de la familia, sin un ápice de remordimiento por lo que hacían a su propia hija. La habían enviado a la muerte, para ser el cebo, la ofrenda, y la perspectiva de ser despedazada por un hombre lobo salvaje era una carga aplastante que comprimía su pecho. Aira se aferraba a la tenue esperanza de que su muerte fuera rápida, que el rey Barik, el temido Alfa Supremo, no prolongara su sufrimiento al descubrir la farsa. Ella no tenía voz para implorar piedad, ni fuerza para luchar contra lo que parecía inevitable. Su única defensa era el velo que escondía su identidad y, por un breve momento, la verdad de su sustitución. Las horas se arrastraban como años, el sol estirándose perezosamente en el cielo y luego sumergiéndose en un crepúsculo de tonos anaranjados y púrpuras, típicos del atardecer en los valles de Oaxaca, antes de que la oscuridad de la noche engullera el paisaje. Cada kilómetro recorrido, el aire se volvía más frío, más denso, impregnado de un olor indescriptible a tierra húmeda, pino y algo salvaje, algo que remitía al bosque de la luna carmesí que rodeaba el reino de Luna de Obsidiana. Era el olor de la bestia, el olor de poder ancestral que pulsaba en aquellas tierras. Aira sentía sus vellos erizarse, un escalofrío recorriendo su espalda. El miedo, antes un susurro, ahora era un rugido sordo dentro de su alma. Cuando el carruaje, finalmente, se acercó a las imponentes murallas de la fortaleza Garra de Obsidiana, Aira contuvo la respiración. El castillo no era solo una construcción de piedra, era una entidad viva, gigantesca y sombría, pulsando con el poder del hombre lobo, como un corazón latiendo en medio de la naturaleza salvaje. Las torres se alzaban como garras afiladas contra el cielo nocturno. Las murallas parecían impenetrables, guardando siglos de secretos y sangre.
Sentía la presencia de lobos en cada sombra, en cada torre, una energía primal que la hacía sentirse minúscula, insignificante. Sus ojos, por detrás del velo que ahora parecía una mortaja, intentaban absorber cada detalle del lugar que sería su tumba. Era una sierva, una esclava de su propia familia, ahora destinada a ser una ofrenda al rey hombre lobo, quizás incluso una comida para la bestia. La imagen del rey Barik, un ser inmortal, gigante e increíblemente poderoso, asombraba sus pensamientos. Imaginaba garras, colmillos, ojos rojos de furia. El miedo la paralizaba, un nudo en la garganta que no podía desatar, un grito atrapado que jamás sería oído. Sin embargo, en el fondo de su ser, una llama tenue de resiliencia, forjada por años de sufrimiento y desprecio, se negaba a ser completamente extinguida. Ella no podía hablar, pero podía sentir, y lo que sentía era una mezcla avasalladora de terror y una extraña, casi insana, curiosidad sobre el monstruo que la esperaba. ¿Qué tipo de criatura era ese rey hombre lobo? ¿Era tan salvaje como los rumores decían? ¿Sería solo otra víctima en su larga historia de brutalidad? Aira se preguntaba si era tan diferente de su propia familia, que la había arrojado a los lobos sin pestañear. El carruaje se detuvo abruptamente, el sonido de los cascos resonando en los patios de piedra de la fortaleza Garra de Obsidiana, un silencio pesado cayendo sobre el lugar. Los guardias abrieron la puerta, sus rostros impasibles en la oscuridad. Aira fue escoltada fuera, sus pies apenas tocando el suelo, el velo balanceándose ligeramente con el viento frío que venía de las murallas. El silencio del castillo era más opresor que cualquier grito, más amenazador que cualquier rugido. Se sentía como una mosca atrapada en una telaraña gigante, esperando que el arácnido viniera al banquete. El salón del trono, donde la ceremonia se llevaría a cabo, parecía llamarla a su fin. Cada paso hacia el interior de la fortaleza era un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia un destino que, para bien o para mal, ya no estaría en manos de su cruel familia. Aira sintió la humedad fría de la piedra bajo sus finos zapatos mientras era guiada, casi arrastrada, al corazón de la temida fortaleza Garra de Obsidiana. Cada paso resonaba no solo en el suelo de piedra pulida, sino también en su pecho, un eco sombrío que parecía anunciar su fin. El salón del trono era una visión impresionante, un lugar de grandiosidad abrumadora, pero también de una oscuridad que parecía succionar la luz y la esperanza. Antorchas parpadeantes, sujetas en soportes de hierro forjado, proyectaban sombras danzantes sobre antiguos tapices que cubrían las altas paredes, retratando escenas de caza salvaje y batallas feroces, donde hombres lobo gigantescos y guerreros lycans luchaban con una furia ancestral. El aire era pesado, denso con el olor de incienso quemado, piedra húmeda y, inconfundiblemente, un aroma fuerte y terroso a lobo, que permeaba cada rincón, como si el propio castillo respirara la esencia de sus habitantes. Para Aira, el olor era una mezcla de miedo y algo primitivo, casi salvaje, que la dejaba aún más a flor de piel. Fue conducida por un pasillo imponente, sus pasos resonando en el silencio solemne, que solo el crujido de su pesado velo ocasionalmente rompía. El corazón de Aira latía desbocado, un tambor frenético en su pecho, y podía jurar que cada uno de los presentes en el salón podía oírlo, revelando su pavor. Cada paso era una cuenta regresiva para la revelación de su identidad, para el momento en que la farsa sería desenmascarada, y la consiguiente furia del rey hombre lobo se abatiría sobre ella. Podía sentir las miradas de la corte lycan, figuras imponentes y musculosas, con ojos afilados como cuchillas y una postura orgullosa que irradiaba poder. Eran lobos en forma humana, y Aira sentía sus instintos primales vibrando en el aire, un zumbido constante que la dejaba aún más pequeña e insignificante. Las miradas de soslayo, el olfato agudo que ciertamente detectaba su miedo, la hacían temblar como una hoja bajo el pesado velo. Era una pequeña figura frágil, un hilo de cabello a punto de romperse, esperando la furia de la bestia, cuando el engaño fuera revelado. Aira esperaba la muerte,
Un castigo rápido y brutal por el insulto imperdonable que su familia había cometido. Ese era el plan, ¿no? Enviar a la defectuosa al matadero. Sus padres y hermana, Elara, probablemente estaban en las murallas del castillo, esperando con ansiedad mórbida para ver su cuerpo ser arrojado afuera, una lección para quien osara desafiar al rey Barik. Pero a Aira ya no le importaban. Todo lo que existía en ese momento era el miedo helado en sus venas y la figura imponente que dominaba el centro del salón, al final del pasillo. El rey Barik. Él era aún más colosal de lo que las leyendas más aterradoras describían. Con más de 2 metros de altura, hombros anchos que parecían capaces de cargar el mundo y un aura de poder que parecía distorsionar el propio aire a su alrededor, él era la personificación de la fuerza y la salvajería que los humanos tanto temían. Sus ojos, de un tono ámbar intenso, eran como los de un depredador en el apogeo de su cacería, fijos en ella con una intensidad que parecía perforar su alma. Aira no podía ver su rostro claramente debido a la distancia y al velo, pero sentía la fuerza de su mirada perforándola, prometiendo un destino incierto. La ceremonia comenzó con un silencio pesado, casi opresor. Las palabras del sacerdote hombre lobo eran una melodía ancestral, gutural y poderosa, pero Aira apenas las oía. El sonido parecía venir de muy lejos, ahogado por su propio terror. Todo lo que existía era el rey, su presencia abrumadora y la inevitabilidad de su destino. El olor a lobo se hizo más fuerte a medida que ella era guiada más cerca del altar, donde el propio rey Barik la aguardaba. Ella sentía el calor emanando de él, una energía palpable que hacía que cada vello de su cuerpo se erizara. El aire a su alrededor parecía vibrar con un poder primitivo, un llamado ancestral que ella, una humana frágil, no podía comprender, pero sentía en cada fibra de su ser. Era como estar ante una montaña viva, un volcán a punto de entrar en erupción, y ella era solo una hoja seca a merced del viento. El momento crucial se acercaba, el punto sin retorno. Aira cerró los ojos por un instante, buscando una valentía que no sabía que poseía. Sintió las manos del sacerdote guiarla, posicionándola ante el rey. La respiración de Barik era pesada, fuerte, y ella podía sentirla en su velo, casi en su rostro. El corazón se le subía a la boca, un martillo descontrolado. No podía respirar bien. El aire parecía haberse vuelto demasiado tenue. El silencio era tan denso que casi dolía. Entonces, sintió una presencia inclinarse, un brazo fuerte extenderse, y una mano grande y cálida levantarse hacia su velo. Era ahora, el momento de la verdad. Aira esperaba el rugido, la furia de la bestia, el fin. Pero, para su sorpresa, el toque de su mano en su velo fue de una gentileza inesperada, un contraste chocante con la imagen aterrorizante que él proyectaba. Abrió los ojos, lista para enfrentar su destino, el rostro pálido y los labios temblando ligeramente bajo la tela que pronto sería levantada. Con el corazón desbocado, un latido errático que resonaba en sus oídos como tambores de un ritual antiguo en noche de luna llena, Aira aguardaba el siguiente paso. El aire en el salón del trono parecía pesado, denso, como el clima antes de una tormenta de verano en el altiplano mexicano. Cada palabra del sacerdote hombre lobo, proferida en un dialecto ancestral que apenas comprendía, parecía sellar aún más su destino, apretando el nudo de la ansiedad en su garganta. Podía sentir las miradas sobre ella, pesadas y curiosas, incluso a través del velo que la envolvía. La respiración era un lujo que no podía permitirse, temiendo que cualquier sonido delatara su pavor. Era un terror que helaba la espina dorsal, una sensación de estar al borde de un abismo, sin saber si la caída traería el fin o algo aún peor. Entonces, el momento llegó. El sacerdote, una figura imponente con ojos que parecían haber visto eras, alzó una de sus manos pesadas, indicando que la ceremonia había alcanzado su punto culminante. Su voz grave, que parecía venir del fondo de la tierra, resonó por el salón del trono,
ordenando que el novio levantara el velo de su futura compañera. Aira cerró los ojos con tanta fuerza que pequeñas estrellas danzaron en su visión oscura. Se preparó para el rugido, para la repulsa violenta, para la condena que vendría cuando la bestia descubriera el engaño. Esperaba la muerte, rápida y cruel, quizás incluso un espectáculo público para la familia que la había arrojado a los lobos. Pero, en vez de la brutalidad esperada, sintió solo la aproximación de una presencia gigantesca, un calor que la envolvió. Cuando el rey Barik extendió la mano, sus dedos, que Aira imaginaba ser garras afiladas, tocaron la tela pesada del velo con una delicadeza tan chocante que la hizo contener la respiración. No hubo prisa, no hubo furia, solo un toque leve, casi reverente. Lentamente, con una graciosidad inesperada para un ser tan colosal, el velo fue levantado. La luz débil y danzante de las antorchas del castillo hombre lobo de Barik, la fortaleza garra de obsidiana, iluminó el rostro pálido de Aira. Sus ojos grandes, azules como el cielo de un día límpido de primavera, estaban desorbitados de terror, fijos en los de él, que ahora estaban totalmente expuestos. El mundo parecía haberse congelado, como una escena de novela en el momento más tenso, con el público esperando el desenlace. El rey Barik, el temido Alfa Supremo, conocido por su furia legendaria y su naturaleza implacable, no rugió. Sus ojos ámbar, que antes parecían albergar una tormenta de peligro y salvajería, ahora se suavizaban con una intensidad chocante, casi hipnotizante. La devoraban, no con ira, sino con una curiosidad profunda, una sed antigua. Un olor, algo dulce y terroso, que recordaba la tierra mojada después de una lluvia de verano en los valles centrales, invadió los sentidos de Aira, y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, una chispa que encendió algo profundo en su ser, al roce de sus dedos aún rozando el velo. Era el reconocimiento, el vínculo de compañeros, el sagrado mate bond que los Lycans tanto valoraban y esperaban por vidas, había sido activado entre ellos. Barik sintió la conexión inmediata, una paz profunda e inesperada que calmaba sus instintos de lobo, atormentados por siglos de cortesanos ruidosos y aduladores, unos verdaderos lambiscones que lo agotaban. Él vio el terror en sus ojos, sí, pero también una pureza intocada, una verdad silenciosa que él nunca había encontrado en ninguna criatura en toda su larga existencia. Su lobo interior, que había aullado de soledad por eras, ahora se acunaba en una serenidad profunda, como un cachorro saciado y seguro. Aira, por su parte, sintió una extraña atracción, una seguridad inexplicable en la presencia de aquel que debería ser su verdugo. Era como si el alma de él, tan vasta y antigua, reconociera la de ella, pequeña y quebrada. Barik observó cada temblor sutil en sus labios, la forma en que sus ojos azules se desorbitaban, capturando la luz. Ella era un contraste llamativo con las mujeres que había conocido, llenas de artificios y palabras vacías. Ella era silencio, era verdad. Y para él, que había vivido siglos de mentiras y ruido, aquello era el más puro de los regalos. Creyeron que me estaban insultando, susurró Barik, su voz grave y profunda, un trueno amortiguado que, milagrosamente, no asustó a Aira, sino que la envolvió. Se inclinó, y la proximidad de su cuerpo gigantesco hizo vibrar el aire a su alrededor. Pero me enviaron lo único que deseaba: silencio y verdad. Sus dedos, que habían levantado el velo, ahora acariciaban suavemente su mejilla, un toque que parecía el más delicado de los gestos para un hombre tan imponente. Aira sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una extraña e innegable conexión. El rey no la rechazó. Él la aceptó, y con una intensidad que la dejó sin aliento. El engaño había sido revelado, el intercambio de novias, la hermana defecto en lugar de la hermosa Elara, pero la reacción del rey hombre lobo era lo opuesto a lo que todos, incluida Aira, esperaban.
No había furia, solo una aceptación silenciosa y una posesividad que comenzaba a emerger en sus ojos ámbar. En las murallas del castillo, la familia Rojas Castillo, la madre y el padre, y la mimada Elara, esperaba ansiosamente. Estaban seguros de que verían el frágil cuerpo de Aira ser arrojado desde allí, una lección para quien osara engañar al rey hombre lobo. Pero lo que vieron, en cambio, era una escena que desafiaba toda lógica y expectativa. El rey Barik, el temido Alfa Supremo, no arrojó a Aira a la muerte. La levantó en sus brazos, con una facilidad asombrosa, como si no pesara nada, y la llevó lejos del salón del trono, hacia sus aposentos privados. Aira, acurrucada contra el poderoso pecho del rey, percibió algo profundo. No necesitaba voz para ser comprendida por un hombre que podía oír los latidos de su corazón. Un hombre que parecía entender cada uno de sus silencios. El depredador gigante había encontrado a su preciosa, y su mundo jamás sería el mismo. La quietud que se instaló en el salón del trono era tan densa que parecía succionar el propio aire, dejando a los presentes en un estado de parálisis silenciosa. Los ojos de todos, desde los nobles hasta los guardias Lycans, estaban fijos en el rey Barik y en la menuda figura de Aira, aún envuelta en su velo, ahora levantado. El crepitar de las antorchas, antes un mero sonido ambiente, resonaba como un trueno, subrayando la tensión palpable. Barik, el temido rey hombre lobo, el alfa supremo que hacía temblar reinos enteros con un simple gruñido, sostenía el pesado velo con una mano, mientras la otra, grande y fuerte, reposaba en el rostro de Aira. No era un toque posesivo o bruto, sino de una delicadeza tan inesperada que parecía mágica. Los dedos de él rozaban su piel suave, trazando contornos que parecían haber sido hechos para ser tocados por él, y Aira sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no de miedo, sino de una sensación extraña y nueva, un calor que se extendía de su rostro a su pecho. Los ojos de Aira, aún desorbitados de asombro y confusión, intentaban descifrar la expresión en el rostro del rey. La furia que ella esperaba, la ira bestial que debería explotar con el descubrimiento de la farsa, no estaba allí. En cambio, había una intensidad en su mirada dorada que la atrapaba, una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo más profundo, casi reverente. Fue entonces que susurró, su voz profunda y ronca, pero tan baja que solo ella, inmersa en su proximidad, pudo oír. Creyeron que me estaban insultando, murmuró Barik. Y Aira sintió la vibración de su voz en su piel, un sonido que parecía calmar algo dentro de ella, que ni siquiera sabía que estaba agitado. Pero me enviaron lo único que deseaba: silencio y verdad. Aira solo parpadeó, incapaz de articular cualquier respuesta, incluso si tuviera voz. Sus palabras eran un enigma, y al mismo tiempo parecían tener todo el sentido a un nivel que trascendía la lógica. Silencio. Verdad. Ella era la mudez personificada, una verdad inconveniente para su familia, un defecto que ahora, en manos de este hombre colosal, parecía ser su mayor virtud. Una ola de emociones la golpeó, alivio por no ser arrojada a los lobos, confusión por el giro de los acontecimientos, y una punzada de algo parecido a la esperanza, una sensación de ser vista y comprendida por primera vez en su vida. Era como si él pudiera ver su alma, leer sus pensamientos más íntimos, incluso sin que se pronunciara una sola palabra. Ella, que siempre había sido tratada como invisible, ahora tenía la atención total del ser más poderoso que jamás había conocido, y él parecía ver en ella algo que nadie más había visto. Para Barik, el silencio de Aira no era una ausencia, sino una presencia pacífica y real. Siglos de existencia como el Alfa Supremo habían sido llenados por un zumbido constante de voces. Cortesanos aduladores, consejeros ambiciosos, rivales susurrantes, súbditos implorando favores. Cada palabra cargaba un peso, una intención oculta,
una falsedad enmascarada. Él, que podía olfatear la mentira a kilómetros de distancia y oír el latir de un corazón a decenas de metros, estaba exhausto de la cacofonía humana. Su lobo interior, un depredador ancestral con instintos afilados como navajas, estaba siempre en alerta, siempre buscando la amenaza, la traición. Pero, al lado de Aira, su lobo se calmó. Por primera vez en mucho tiempo, la tormenta en su mente se disipó, y una calma profunda se instaló. Era un sosiego que ni siquiera sabía que necesitaba, un consuelo para el alma cansada de un inmortal. El vínculo de compañeros, que se había manifestado en el instante en que él la tocó, selló el destino. No era solo una atracción física o una imposición de la tradición Lycan, era una sintonía de almas, una respuesta primordial que resonaba en cada fibra de su ser. Él no veía un defecto, sino una virtud rara, una pureza que era casi imposible de encontrar en su mundo. Aira, la muda, la invisible, se había convertido en la única persona capaz de calmar la tormenta dentro del rey hombre lobo. Sus instintos de lobo, que siempre lo guiaban con una precisión brutal, ahora estaban enfocados en una única cosa: protegerla. Un sentimiento de posesividad avasalladora se apoderó de él, un deseo feroz de mantenerla a salvo, de guardarla de cualquier mal, especialmente de aquellos que la habían despreciado y usado. Él no permitiría que nadie la lastimara, que nadie la hiciera sentir insignificante nuevamente. Ella era mía, susurró su lobo interior, y la palabra resonó con una fuerza inquebrantable en su mente. El matrimonio, que comenzó como una farsa cruel orquestada por una familia ambiciosa, se había transformado en un destino forjado por el vínculo de compañeros predestinados. Aira era su luna, su preciosa, y él haría que el mundo entero lo reconociera. Mientras Varric la observaba, percibió que la ausencia de su voz no era una barrera, sino un puente. Un puente para una comunicación más profunda, para una verdad que no necesitaba palabras para ser sentida. Él podía oír los latidos de su corazón, su respiración suave, el ritmo de su alma. Y eso, para el rey hombre lobo, era todo lo que importaba. Aira, sin saberlo, había despertado en él una parte de sí mismo que él pensaba perdida para siempre, y él la sostendría con la misma fuerza con que sostenía su propio reino. El rey Varric, aunque mantenía la suavidad en el toque que aún acariciaba el rostro de Aira, permitió que un cambio sutil, pero innegable, recorriera su gigantesca estructura. Sus hombros, antes ligeramente relajados por la proximidad de su mate, se tensaron, transformándolo de un amante gentil en un depredador supremo, un alfa que acababa de reclamar su tesoro más valioso. Sus ojos ámbar, que momentos antes se habían fijado solo en la fragilidad preciosa de Aira, ahora barrían el salón del trono con una intensidad que helaba la sangre de quien osara cruzarse en su camino. No había un rugido, no había una palabra elevada, pero la intención detrás de aquella mirada era tan afilada como las garras de un Lycan en plena cacería. Era una amenaza silenciosa, mortal, dirigida a cada cortesano, a cada noble, a cada alma presente que pudiera haber cuestionado su elección o, peor aún, que hubiera tenido cualquier involucramiento en el engaño grotesco que casi costó la vida de su luna. El mensaje era cristalino. Aira era suya, y cualquier ofensa hacia ella sería pagada con la propia existencia. Allá en las murallas del castillo, donde el viento helado de la fortaleza Garra de obsidiana azotaba los rostros pálidos de la familia Rojas Castillo, el horror y la incredulidad se mezclaban en una amarga sinfonía. La madre Rojas Castillo, con su pose altiva desmoronándose, apretaba el brazo del padre Rojas Castillo, que temblaba como una hoja. El ara, antes tan llena de sí, ahora parecía haber tragado un limón entero, con los ojos desorbitados de puro asombro. Ellos esperaban el espectáculo de la furia del rey, el escándalo, la humillación pública, quizás incluso el cuerpo de la defectuosa siendo arrojado de allí como basura. Pero lo que veían era algo completamente diferente. Algo que revolvía el estómago y desbarataba todas sus certezas.
el temido rey Barik, el alfa supremo que hacía temblar el suelo con solo pisar, no solo aceptaba a Aira, sino que la sostenía con una ternura que desafiaba todas las leyendas, que aplastaba cada chisme sobre su salvajismo. Era un cariño que ellos nunca habían demostrado ni siquiera por la joya de la familia Elara. Los rostros de la familia, antes llenos de escarnio y una expectativa mórbida, ahora estaban pálidos de pavor, tan blancos como la nieve que cubría los picos distantes del bosque de la luna carmesí. Les había caído el 20, y con fuerza. Habían subestimado al rey, claro, pensando que podrían engañarlo con una argucia barata, pero, más peligroso aún, habían subestimado a Aira. Lo que ellos consideraban un insulto, una jugada maestra para librarse de la carga y aún salir impunes, Barik lo transformó en un regalo divino, un tesoro que él no sabía que buscaba. La furia del rey, que ellos esperaban que cayera sobre Aira, ahora se cernía sobre ellos, una espada invisible suspendida por un hilo, lista para cortar sus vidas y su reputación en pedazos. Aquel plan de argucia barata, para librarse de la hija muda y aún mantener el estatus, había salido muy, pero muy mal. Lo que vieron a continuación solo sirvió para cimentar el terror en sus corazones. En lugar de ver a Aira ser arrastrada a la mazmorra o a una ejecución sumaria, vieron al rey hombre lobo, aquel gigante inmortal, cargándola en sus brazos, con una reverencia casi sagrada. Él la llevaba no a la muerte, sino a sus aposentos privados, un acto de intimidad y posesión que chocaba a todos los Lycans y humanos presentes. Era una señal, clara como el agua. Aira no era una prisionera, sino su compañera, la luna del reino. La familia sabía que había cometido un error terrible, de esos que no tienen vuelta atrás, y la venganza de un rey hombre lobo no era algo para tomarse a la ligera, no era juego de niños. Habían perdido a su joya Elara, que ahora se retorcía de rabia y humillación en las murallas, y en su lugar, su defecto, la chica muda que tanto despreciaban, había ascendido al lado del monstruo, convirtiéndose en la diosa de aquel alfa supremo. El pánico comenzó a instalarse, corroyendo sus entrañas como ácido. La madre y el padre Rojas Castillo, antes tan preocupados por el estatus social y la reputación de la familia en el pueblo de la sombra murmurante, ahora solo podían pensar en las consecuencias catastróficas. Habían cambiado una hija por otra, pero el destino había cambiado el castigo por una bendición para Aira, y la bendición por una maldición para ellos. Aira, la silenciosa, la olvidada, la que no tenía voz, ahora estaba en el regazo del rey más temido de todos los tiempos, y su quietud, que ellos veían como un fallo, era exactamente lo que él más valoraba. El vínculo de compañeros entre ellos era palpable, casi visible, y la fuerza que emanaba del rey Barik mientras él la llevaba era la promesa de una protección avasalladora, pero también de una retribución igualmente feroz. Mientras Aira era cargada, ella podía sentir la fuerza del rey, el calor de su cuerpo gigantesco y el latido constante de su corazón, un ritmo que ahora parecía sincronizado con el de ella. Ella no necesitaba voz para ser comprendida por un hombre que podía oír los latidos de su corazón, que podía leer el terror en sus ojos y transformarlo en paz. El silencio de ella, antes una prisión, ahora era un santuario para Barik, un refugio de la adulación y del ruido del mundo. Y aunque no podía hablar, Aira sentía, en cada fibra de su ser, que una nueva era comenzaba, no solo para ella, sino para el reino, y que la venganza, si llegaba, sería silenciosa, pero devastadora, como la fuerza de la propia naturaleza. La familia en las murallas, ajena a la profundidad de la conexión que se formaba, solo podía imaginar el infierno que les aguardaba. Habían sembrado vientos, y ahora se preparaban para cosechar tempestades. El terror era palpable, y la vergüenza de Elara, que ahora veía a la hermana que despreciaba convertirse en la luna, era un veneno que la consumía por dentro. La noche que caía sobre la fortaleza Garra de Obsidiana
Prometía ser larga y llena de arrepentimientos para aquellos que osaron jugar con el destino de un Alfa Supremo y su mate. La oscuridad densa y fría de la noche engulló las imponentes murallas de la fortaleza Garra de obsidiana, pero dentro de los aposentos privados del rey Barik, una luz suave y cálida irradiaba de una chimenea crepitante, pintando las paredes de piedra y los suntuosos tapices con tonos dorados y rojizos. En aquel santuario de fuerza ancestral y lujo indomado, Aira fue depositada con una gentileza que desmentía la reputación salvaje del rey hombre lobo. Barik la acurrucó sobre la vasta cama, un lecho que parecía hecho para un gigante, adornado con pieles suaves y sedas oscuras que exhalaban el perfume embriagador del propio Alfa Supremo, un olor a pino, tierra mojada y poder bruto que, extrañamente, comenzó a calmar los nervios tensos de Aira. Ella sentía el calor de las pieles bajo su cuerpo, el toque suave de la seda contra su piel y el peso de la realidad de su nueva vida, tan diferente de cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado en el pueblo de la sombra murmurante. La habitación era enorme, con ventanas arqueadas que daban al bosque de la luna carmesí, ahora sumergido en la oscuridad, y un techo alto que parecía abrazar los secretos de siglos. Aira, acostumbrada a la simplicidad y a la frialdad de su propio aposento en la casa de la familia, se sentía en un palacio de cuentos de hadas, un lugar que debería ser aterrador, pero que, bajo la mirada de Barik, comenzaba a parecer un refugio. El contraste era tan llamativo que su mente luchaba por procesar, como si estuviera viendo una novela en la que la chica pobre de repente se veía en un castillo. El rey hombre lobo, la bestia que ella esperaba que la devorara, se arrodilló ante ella, sus rodillas poderosas hundiéndose ligeramente en la mullida alfombra que cubría el suelo. Sus ojos, que momentos antes habían ardido con una furia contenida contra su familia, ahora estaban fijos en los de ella, buscando cualquier señal de incomodidad o miedo. No había amenaza en ellos, solo una intensidad que Aira nunca había encontrado. Él no la forzaría, no la asustaría, comunicaba su mirada profunda. Quería que ella supiera que estaba segura, que aquel espacio era un refugio, no una prisión. El Alfa Supremo, un ser de instintos primales, luchaba contra la urgencia de su propia bestia interior, que deseaba reclamar a su mate inmediatamente. Pero la fragilidad de Aira, su vulnerabilidad silenciosa, llamaba a una protección más profunda, una gentileza que él ni siquiera sabía poseer. Era una experiencia nueva para Barik, acostumbrado a imponer su voluntad con un rugido. Con Aira, el silencio era la melodía, y él estaba aprendiendo a bailar al compás de ella. Aira, por su parte, estaba en un torbellino de emociones complejas, como un río caudaloso que de repente encuentra una represa inquebrantable. El miedo aún estaba presente, una sombra terca en su corazón, pero mezclado con él había una curiosidad creciente, una sensación de seguridad inédita y una punzada de algo que no osaba nombrar: esperanza. La delicadeza de Barik era un choque para su sistema, una anomalía que desafiaba todo lo que ella había oído sobre el temido rey hombre lobo. La bestia estaba actuando con una ternura que desmentía su reputación sanguinolenta, y Aira no sabía cómo procesar aquello. Era como ver a un león jugar con un cachorro, una imagen al mismo tiempo aterradora e hipnotizante, que la dejaba sin aliento. Con movimientos lentos y deliberados, Barik extendió la mano hacia el pesado velo que aún cubría el rostro de Aira, una barrera entre ellos que él parecía ansioso por remover. Lo tiró hacia atrás con una suavidad sorprendente, revelando su rostro pálido y sus ojos desorbitados, que aún reflejaban la sorpresa y la incertidumbre. Luego, removió el resto de sus vestiduras nupciales, las telas burdas e incómodas que la familia había elegido para ella, sustituyéndolas por una bata de seda suave, de un tono azul oscuro que recordaba el cielo nocturno, y que, de alguna manera, parecía envolver a Aira en un abrazo protector. Aira sintió un rubor cálido subir por su rostro y extenderse por su cuello, consciente de su vulnerabilidad bajo la atenta mirada del Alfa. Era una intimidad que ella nunca había experimentado.
ni siquiera con su propia madre. Varric, sin embargo, solo observaba, sus ojos lupinos recorriendo cada detalle de ella sin ninguna lascivia, solo con un respeto profundo y una admiración silenciosa. Él sabía que necesitaba ganarse su confianza, y que la paciencia sería su mayor arma. Un juego de ajedrez donde cada movimiento debería ser calculado para no alejar a su mate. Aira, por primera vez, se sintió como una preciosidad, no una carga, no un defecto a ser descartado. En aquel silencio lleno solo por el crepitar de la chimenea y por los latidos acelerados del corazón de Aira, ella descubrió que no necesitaba voz para ser comprendida por un hombre que podía oír los latidos de su corazón. Varric parecía entender sus miedos, sus preguntas no dichas, solo observando sus ojos expresivos y su lenguaje corporal sutil. Él leía en ella una historia de dolor y resiliencia, de abandono y fuerza interior, una narrativa que iba mucho más allá de las palabras. Era como si tuviera un radar para su alma, capaz de descifrar cada matiz, cada temblor en su ser. Aira, que siempre se había sentido invisible, o peor, vista solo como un problema, ahora se sentía plenamente presente, validada. Por primera vez en su vida, ella se sintió vista, no como un defecto a ser escondido o una carga a ser soportada, sino como un ser humano completo, con sentimientos y pensamientos válidos, digna de atención y respeto. Era una sensación embriagadora, casi dolorosa en su intensidad, como si una parte de su alma que había estado adormecida por años finalmente despertara, como si un día de sol surgiera después de años de lluvia. El silencio, que siempre había sido su prisión, ahora se convertía en un puente entre ellos, un idioma que solo los dos podían hablar fluidamente, una conversación de almas que prescindía de la barrera del sonido, un entendimiento que iba más allá del sabes. La noche en los aposentos del rey no fue de consumación física, sino de un entendimiento silencioso y profundo, donde la base de un vínculo inquebrantable comenzó a construirse, desafiando todas las expectativas y prejuicios. Varric se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era un ancla para Aira. Él le contó a ella, a través de gestos lentos y miradas intensas, la historia de su pueblo, de los Lycans, de la búsqueda milenaria de su mate, la única capaz de calmar la bestia interior de un alfa supremo. Habló sobre las lunas del pasado, sobre la importancia de su papel y sobre el peso de ser la compañera de un ser inmortal y poderoso como él. Aira, por su parte, comunicaba su asombro, su gratitud y la incipiente confianza que nacía en su pecho, a través de pequeños asentimientos de cabeza, una leve sonrisa o un brillo en los ojos. Ella absorbía cada palabra no dicha, cada emoción transmitida, sintiéndose parte de algo grandioso por primera vez. Pasaron horas así, en una danza de almas, donde la comunicación trascendió lo verbal, alcanzando un nivel de intimidad que muchas parejas jamás experimentarían en una vida entera. Era la esencia de un amor predestinado, un encuentro de almas que la luna había orquestado hace siglos, un milagro particular que sucedía allí, en aquella habitación, bajo la atenta mirada del alfa, sellando un destino que nadie podría prever. Mientras tanto, en las gélidas murallas de la fortaleza Garra de Obsidiana, la familia Rojas Castillo, compuesta por la madre ambiciosa, el padre cobarde y la mimada Elara, esperaba con una mezcla de ansiedad y satisfacción macabra para ver el cuerpo de Aira ser arrojado de allí. Imaginaban la escena, el rey hombre lobo furioso arrojando el defecto que osaron enviarle. La noche avanzaba, y el frío cortante de la madrugada comenzaba a roer sus huesos, pero ellos se negaban a salir, obstinados en presenciar la justicia del rey. Horas pasaron, y la impaciencia comenzó a mezclarse con un extraño presentimiento. ¿Dónde estaba el rugido de la bestia? ¿Dónde estaban los gritos de terror? El silencio de la noche era absoluto, roto solo por el viento aullador y el crujido de sus propias vestiduras. La madre comenzó a morderse las uñas, una rara demostración de nerviosismo, murmurando:
qué hombre tan extraño sobre el rey, y ¿será que se está ocupando de ella de una manera diferente? El padre, temblando, apretó el manto contra sí, pensando en cómo aquello era un problema grave y que podrían terminar muy mal. El ara, inicialmente exultante, ahora frunció el ceño, una punzada de envidia inexplicable perforando su corazón, imaginando que quizás Aira estaba siendo solo torturada en vez de muerta. O peor, que el rey la estaba disfrutando. El chismorreo interno sobre lo que podría estar ocurriendo en los aposentos del rey se mezclaba con el miedo de que el plan hubiera salido mal y la sensación de que el juego había cambiado. El amanecer, con sus tonos rosados y naranjas, finalmente comenzó a pintar el cielo, disipando la oscuridad de la noche. Fue entonces que, para el horror y la incredulidad de la familia Rojas Castillo, vieron, no el cuerpo inerte de su hija defecto, sino al rey Varric emergiendo de los aposentos, no para el campo de entrenamiento o para el salón del trono, sino para el patio central, cargando a Aira en sus brazos. Ella estaba envuelta en la bata de seda azul oscuro, el rostro sereno y los ojos abiertos, mirándolo con una confianza que rozaba la adoración. Varric, el temido Alfa Supremo, caminaba con una postura protectora, la cabeza de Aira acurrucada en su hombro, como si ella fuera el tesoro más precioso del universo. El choque fue tan grande que la madre Rojas Castillo soltó un pequeño grito ahogado. Y el ara sintió la sangre helarse en las venas. Su cara de pasmo era impagable, digna de una escena de novela. No era posible. Aira, la muda, la despreciada, la defecto, estaba siendo tratada como una reina, como la luna. Era una bofetada en la cara, una inversión completa de todo lo que habían planeado y deseado. El padre casi se desmayó, agarrándose a la muralla, dándose cuenta de que habían cometido una metida de pata monumental y que el castigo sería pesado. A partir de aquel día, la vida en la fortaleza Garra de Obsidiana cambió para siempre. La familia Rojas Castillo fue rápidamente confrontada. Varric, con la furia que solo un Alfa Supremo puede manifestar cuando su mate es amenazada, no toleró la afrenta. La madre y el padre fueron despojados de sus tierras y títulos, exiliados a los confines más remotos del reino de Luna de Obsidiana, donde vivirían en la miseria y el olvido, la vergüenza de sus acciones como su única compañía. Ya no habría más banquetes, ni estatus, solo la dura realidad de una vida sin privilegios, lejos de la gloria que tanto codiciaban, un castigo que sería recordado por generaciones. El ara, que esperaba convertirse en reina, tuvo un destino aún más irónico. Varric la casó con uno de sus generales más leales, un Lycan de temperamento rudo y sin paciencia para las futilidades, garantizando que ella nunca más pudiera causar problemas y que su belleza superficial fuera subyugada por una realidad dura e implacable. Ya no tendría más tiempo para mimarse con novelas o para chismear sobre la vida ajena. Su nueva vida sería de deber y disciplina, algo que ella siempre despreció. El señor Kael Tetzcal, el alfa ambicioso que buscaba desestabilizar el reinado de Varric y explotar a Aira, fue prontamente desenmascarado. Aira, a través de Varric, reveló sus tramas y traiciones, usando la claridad de su percepción silenciosa para exponer la verdad. Varric no dudó en aplastar a Kael y a cualquiera que osara desafiar la autoridad de su luna. La paz fue restaurada, y el reino de Luna de Obsidiana prosperó bajo el liderazgo conjunto de Varric y Aira, un reinado de justicia y comprensión, algo raro en una era tan turbulenta. Aira, la chica que nunca tuvo voz, se convirtió en la luna más reverenciada de la historia Lycan. Su sabiduría silenciosa, su empatía innata y su capacidad de ver la verdad más allá de las palabras se volvieron legendarias. No necesitaba gritos u órdenes para gobernar. Su mirada, su toque y el entendimiento profundo que compartía con Varric eran suficientes. Ella era la brújula moral del reino, la fuerza tranquila que equilibraba la potencia bruta del Alfa. El Alfa Supremo, antes conocido solo por su ferocidad y poder aplastante,
Ahora era admirado por su justicia y por la gentileza sorprendente que reservaba solo para su mate.